Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de mi parte, como siempre, una vez más. Es un gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica, en la que vamos a seguir tocando varios temas importantes, varios tópicos relevantes que tienen importancia fundamental ya dentro del área jurídica. Hemos pasado por un proceso conociendo puntualizaciones básicas, conceptuales, definiciones, oratorias, todos los contenidos que forman parte de la misma. Hemos observado incluso y ahí hemos tratado cabalidad del discurso de una manera muy amplia hasta llegar al punto específico. Hemos hablado de argumentos, ¿sí? De argumentos, del discurso argumentativo, de razonamientos persuasivos para llegar a esto. Porque todo lo que hemos visto, ustedes lo van a tener que desplegar cuando les corresponde, en este caso, eh, aplicar, ¿sí? O desarrollar, o en este sentido, desarrollar los argumentos que ustedes van a utilizar dependiendo del caso en el que lo requieran, ¿no? Dependiendo de la situación o la controversia que se esté tratando ya en el ámbito judicial. Resulta importante que, como les he dicho, de forma permanente, ustedes ya vayan adquiriendo este tipo de habilidades, desde ya, practiquen. Ustedes mismos, si no contaban con este tipo de habilidades, ya empiecen a adquirirlas, pónganlas en práctica. Incluso les pongo un ejemplo. Eh, Hablen frente al espejo, ¿sí? Porque la oratoria, y como lo hemos visto, no solamente trata de palabras y de argumentos, ¿verdad? Tienen otros componentes que también influyen, ¿sí? Como los movimientos corporales, ¿sí? Y diversas técnicas que son aplicadas al momento de desplegar y poner en práctica este tipo de discursos. Es por ello que hoy vamos a tratar sobre los alegatos, ¿sí? Y de la misma manera, vamos a tratar sobre lo que corresponden a los alegatos de iniciales o de apertura y lo referente a los alegatos finales o de clausura. Temas que resultan necesarios que ustedes incluso ya lleguen a dominar. Si bien es cierto ahora de forma básica, pero de manera progresiva durante todo este trayecto, durante todo este camino de aprendizaje en el transcurso de la carrera, ustedes van a tener que dominar estos alegatos. ¿Por qué creen que resultan importantes estos alegatos? A ver, eso quiero, para conocer qué tienen o qué es un alegato para ustedes en primer lugar. Vamos a partir por ahí. A ver, Mateo. Yo pienso que los alegatos de apertura son lo que nosotros Hola. principalmente. De forma general hablemos primero por los alegatos. A ver. Los alegatos serían la forma de nosotros llegar a persuadir, llegar a convencer a lo que sería a un jurado o al juez a la hora de nosotros a la hora de buscar nuestro objetivo, que principalmente sería acusar o defender a nuestro cliente. Bien. Bueno, como lo mencionaste, ¿no? Mencionaste creo que de manera más amplia. Bueno, estamos hablando netamente del sistema jurídico ecuatoriano. No hay jurados, ya sabemos, ¿verdad? Que en este caso la persona que resuelve es un administrador de justicia, designado con anterioridad. Anthony Arcos. Para mí el alegato es el inicio de el contenido que vamos a explicar. Es para persuadir al juez con otro contenido. Entonces el alegato inicial, el de apertura y el de clausura es el que puede persuadir de mejor manera al juez y que tengamos un resultado favorable a nuestro favor. Vamos a ir hablando de todos estos temas. Lo importante, como les digo, muchachos, hay algo que resulta importante, que se denomina y se llama prelectura, ¿no? Que vienen a ser estos conocimientos adquiridos de forma previa a lo que nosotros llegamos
a conocer de forma posterior. Por eso, este conocimiento preliminar, previo sobre algún tema o un tópico en especial, resulta tan importante, porque es el medio que nos va a permitir a nosotros comprender y entender de mejor manera. ¿Sí? Por eso mismo, como les manifestaba, es importante saber qué conocen, qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan esta palabra, este término de alegato. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Nosotros vamos a demostrar la relevancia elemental, aplicación, puesta en práctica, objetivos y finalidades de los alegatos dentro de los procedimientos jurídicos establecidos dentro de nuestro ordenamiento legal interno, ¿sí? Para que con ello puedan seguir desarrollando las habilidades, las técnicas inherentes, conjuntamente con el uso de la oratoria jurídica. Vamos a ir viendo por qué son importantes estos alegatos, ¿sí? ¿Cómo se aplican? ¿En qué consiste? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Las finalidades de los alegatos. Porque ya habíamos hablado en la clase anterior de la implementación de la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano, ¿verdad? Que ahí nos establece de forma muy puntual ese tipo de procedimientos y de procesos en las diversas acciones, actuaciones, diligencias, actos procesales que se tienen que desarrollar de forma obligatoria, en total cumplimiento de incluso normas y principios constitucionales como el debido proceso, ¿no? Y de igual manera establecido dentro del derecho procesal en estos actos de controversia que se llega a analizar, en este caso, por un administrador de justicia. Ustedes, ya les he manifestado, han venido conociendo, ¿no? Las habilidades que nos aportan y las técnicas que nos permiten desarrollar la oratoria. ¿Sí o no? Incluso ustedes desarrollaron un trabajo en relación a cuáles son los complementos, en este caso también que forman parte de la oratoria jurídica, que en este sentido también son un medio que nos da a nosotros un plus con el único propósito de tener un buen desenvolvimiento y un buen desarrollo, en este caso, en este tipo de diligencias, que como les digo, son de cumplimiento obligatorio en total respeto a las directrices establecidas en nuestra norma constitucional y en las normas orgánicas inferiores. ¿Sí? Los alegatos. Vamos a conocer varias conceptualizaciones de diversos autores para que ustedes también puedan tener una mejor idea de qué son los alegatos en sí. Para José Becerra Bautista, los alegatos son las argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta y al caso controvertido, con base en las pruebas aportadas. ¿Qué será la norma abstracta? ¿Qué será la norma abstracta para ustedes? Verán que ya vamos finalizando en este caso el ciclo. Julieta incluso les llevó una audiencia, si no estoy mal. Mateo. Normas que son universales en el respeto del destinatario. Ya, pero a ver, explícame con tus palabras, no lo que encontraste en el Google. O sea, serían nosotros las normas que, como quien dice, nos dan... Ay, se me fue la palabra. A ver, por ahí, ¿quién levantó la mano? Alguien levantó la mano. Las leyes, muchachos, las normas del artículo del cual nosotros nos creemos apoyados con el propósito de garantizar algún tipo de derecho o con el propósito de sustentar nuestra fundamentación, ¿verdad? Ya.
Y ya habíamos visto incluso en la clase anterior, en las clases anteriores, cuando hablamos de discursos hasta jurídicos. Norma abstracta, la norma legal, ¿sí? Caso controvertido. ¿Cuál será el caso controvertido? Los hechos, sí. La situación que se va a tratar, que se va a analizar. Y obviamente las pruebas aportadas que van a ser el medio conducente para demostrar de forma motivada la realidad de los hechos con el propósito de alcanzar justicia, pero en este caso los alegatos con el propósito de que nosotros obtengamos resultados favorables dependiendo de nuestro poder. ¿Sí? En cambio, Raúl Said Ramírez define a los alegatos como los que se producen en un periodo procesal previo a la sentencia, pero posterior al desahogo de pruebas. Por ello, históricamente, se les ha conocido como alegatos de bien probado, pues son las conclusiones de los abogados de las partes con las que termina la fase de instrucción. En este caso, vienen a ser estas intervenciones que obviamente se van a desarrollar de forma previa a la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se presentan de forma previa a la sentencia? Por lógica nomás. ¿Puede repetir, abogado? ¿Por qué consideran ustedes que los alegatos deben presentarse de forma previa a la sentencia? Para tener conocimiento de lo que se va a realizar. No. A ver, ¿por qué? A ver, por lógica les digo. Tenemos un curso en el que están conectadas 37 personas. Y gracias en ese sentido, Mateo, porque eres el único que habla en este curso. Para que el juez tenga argumentos para su decisión. Exacto, Anthony, perfecto. Exactamente. Si yo no presento, pues mis argumentos, ¿cómo va a resolver el juez, no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, tenemos que ser más pilas, muchachos, en verdad. Yo les aconsejo que se interesen más, pongan de parte, ¿sí? Porque obviamente, por ello, históricamente se les ha conocido como alegatos de bien probado, porque en este caso también ya vamos a ir viendo incluso los tipos de alegato, que en el momento oportuno van a tener que ustedes desplegar y aplicar, ¿sí? Este tipo de alegatos como único medio de dar a conocer nuestra postura, nuestra proposición acerca de la controversia que se está tratando, ¿sí? Pongan de parte, muchachos, en serio. Consideran que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y aprobatoria en una acepción general. Se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y pruebas de la contraparte. Puntos importantes. Ya nos manifiestan, ¿no?, que es el medio por el cual nosotros vamos a presentar estas argumentaciones verbales a nuestro beneficio, desde nuestra perspectiva, desde nuestra proposición en relación al caso que se está tratando. ¿Sí? Por eso aquí nos manifiesta razones de hecho, en los hechos fácticos, la situación, la circunstancia, las acciones que se dieron, con las razones de derecho, la norma que nos impulsa de la que nosotros nos creemos acogidos con el propósito de garantizar o ejercer algún tipo de derecho, en defensa de sus intereses jurídicos. Por lógica, si soy abogado del acusado, voy a tratar de desvanecer cualquier tipo de elemento que pueda perjudicar a mi cliente. ¿Sí o no? Pero si soy el fiscal o soy el abogado de la víctima, voy a buscar lo contrario, ¿verdad?
Por eso mismo este tipo de argumentaciones, como lo hemos venido observando de forma progresiva, son técnicas, ¿sí? No son palabras al aire, palabras vacías. Y como les he dicho, todo lo que manifiesten ustedes en los alegatos tiene que ser demostrado. Porque por más bonito que sea el discurso que ustedes emitan, si no llegan a demostrar lo que están manifestando, no tiene ningún tipo de validez ni de consideración. ¿Sí? Por eso mismo son argumentos en los que nosotros debemos demostrar que mi proposición es mejor que la que está presentando la contraparte, ¿no es cierto? Por eso mismo son importantes. Podemos concebir a los alegatos como los argumentos o razonamientos verbales o escritos vertidos por las partes en un juicio, con la finalidad de persuadir al juzgador sobre la razón que se tiene en la litis, demostrándose así con todos los argumentos y pruebas aportadas durante el juicio. Cuando hablamos de litis, estamos hablando del juicio. Y cuando estamos hablando de materia de la litis, estamos hablando de la controversia sobre la cual se va a analizar en dicho proceso. ¿Sí? La finalidad de presentar alegatos en un proceso judicial. Rodolfo Bucio señala que la finalidad de presentar alegatos es influir decididamente en el ánimo del juzgador para que se dicte una sentencia favorable a los intereses de una de las partes. Les hago una pregunta. En relación a este extracto, ¿cuál será pues el vínculo, la conexión entre los alegatos y la oratoria jurídica? Que hay que dar un alegato bueno. Con relación a la oratoria sería que hay que hacerse entender para que sea bueno el alegato y nos puedan entender lo que tratamos de decir. Ya, pero hay un punto más importante, Anthony. Si estás bien, bien están tus intervenciones. Que a través de la oratoria jurídica vamos a buscar convencer, ¿verdad? Influir, aquí mismo lo manifiesta, ¿verdad? Solo aquí en esta palabrita ya nos permite en este caso tener una conexión directa con la oratoria. Cuando nosotros hemos hablado de oratoria, estamos hablando de convencer, de persuadir, ¿no es cierto? De influir. En este caso, hablando de oratoria amplia al público. Y en este sentido, ya dentro del ámbito jurídico, al juzgador. Este es el público al que me interesa a mí convencer. ¿Sí? Buscando que los intereses favorables dependiendo de mi proposición, de lo que yo estoy buscando. ¿Sí? De lo que yo persiga, de lo que yo en este sentido quiera que sea el resultado. Por otra parte, Enrique Falcón manifiesta que los alegatos se persiguen, en los alegatos se persiguen tres objetivos a saber. Uno, comunicación. Dos, el de demostración. ¿Sí? Y tres, el de persuasión. Que obviamente en este caso está el alegato de apertura y a la práctica de pruebas y el alegato de clausura, ¿verdad? ¿Sí van dándose cuenta? ¿Por qué? Porque en el primero vamos a dar a conocer. Obviamente el juez ya conoce, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que explicarle desde nuestra perspectiva sobre qué se va a desarrollar ese juicio. ¿Qué es lo que se va a tratar en este caso particular? En la demostración, cuando ya se realiza la práctica de pruebas, va a ser el medio en el cual ustedes van a decir de qué elementos se creen ustedes asistidos para demostrar, sustentar y justificar lo que están manifestando. Y obviamente el de persuasión, el de por qué. Esto, todo lo antes manifestado y actuado, nos permite a nosotros llegar a tener la razón, ¿sí? A través de nuestra proposición. ¿Sí me hago entender?
Los dos primeros se desprenden de la definición al ser un escrito tendiente a comunicar y demostrar el buen derecho. Respecto al tercero, pretende obtener un cambio de actitudes y conductas como un modo de ver la realidad y un modelo teórico de actitudes y conductas y un modelo de teórico persuasor que debe ser coherente, pertinente y eficaz. ¿Sí? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos que buscar este cambio de actitudes, ¿no es cierto? De actitudes y conductas, de formas de pensar, de criterio. Pero además, debemos tener un argumento sólido, que sea coherente, que tenga relación con lo que estamos tratando y que sea el medio para que, adecuado para que nosotros podamos demostrar todo lo que hemos dicho a través de estos alegatos. Desde esta óptica, la selección de los elementos persuasivos del mensaje tiene por objeto presentar la superioridad de una alternativa desde un punto de vista de determinadas pautas. ¿Qué quiere decir esto? Que mi argumento es mejor que el de la contraparte. ¿Sí? Que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy manifestando, tiene mayor validez que lo que está manifestando mi adversario en este caso. Sí, ¿verdad? Coherente, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas son las finalidades que nosotros vamos a perseguir a través de los alegatos. Ustedes deben conocerlo y deben profundizar mucho más. Yo por eso les digo, pongan de parte. Si no se interesan y si no comprenden, lamentablemente, yo sí les digo a muchos, capaz que se equivocaron de carrera. Y verán, tomen decisiones a tiempo. Porque uno, si ustedes no saben hablar, no les gusta hablar, tienen vergüenza, eh, bueno, hay personas que están con la cámara apagada, les voy a sacar, no hay problema. ¿Sí? Tienen vergüenza, no se desenvuelven de manera correcta y adecuada, pueden llegar a, pueden llegar a desarrollar este tipo de habilidades, ¿sí? Pueden llegar a obtener este tipo de habilidades. Pero hay cuestiones que también se deben considerar. Ustedes tienen que amar lo que hacen. Ustedes deben amar todo lo que, este tipo de actividades, de funciones, de procederes, porque van a tener que hacerlo de forma permanente, ¿sí? Y en este caso, eh, si no les gusta algo, es mejor que tomen las decisiones correctas a tiempo, ¿sí? Porque yo he visto casos que ya cuando están terminando la carrera, se retiran, ¿sí? Así que mediten bien, muchachos. Porque yo sí veo muchas personas que no tienen el más mínimo interés en la carrera o en la profesión que ustedes han elegido, ¿sí? Y eso va a repercutir después. Yo como les manifiesto, yo tengo experiencia en este ámbito. Yo he visto casos en los cuales ya finalizando las carreras se retiran, ¿sí? O que incluso llegan a obtener el título y se dedican a cualquier otra cosa menos al derecho. Así que son puntitos que yo sí les aconsejo que piensen bien. Si les llama la atención, estudien. Si no, mejor no pierdan tiempo. Por otra parte, Enrique Falcón manifiesta que con los alegatos se persiguen tres objetivos a saber. Bueno, perdón, perdón, ya me mareo con el discurso que les doy. Estructura de los alegatos. Se señala lo siguiente, la exposición de alegatos. Común en los juicios ordinarios, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero se debe tener en cuenta que se configuran con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda. Es decir, ustedes van a explicar o van a dar a conocer los hechos
sobre los cuales ustedes han iniciado, en este caso, una acción legal, o sobre todo, o también de cómo han contestado en este caso. Ya que no se conecten, por favor. Ya, escríbanles en el grupo que ya no se conecten. Pero que se debe tener en cuenta que se configura una exposición metódica razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario. Y aquí les hago una pregunta. La semana anterior estábamos hablando de principios. ¿En qué principio podremos vincular la impugnación de pruebas aportadas por el contrario? La semana anterior nomás lo vimos. Para que tengan una idea de que ni siquiera saben de qué estoy hablando. ¿En relación a qué principio está esta impugnación de las pruebas aportadas por el contrario? Dentro de los principios que se desarrollaban y se aplicaban a través de la oralidad. De contradicción. Perfecto, Carelis, gracias. Por fin una persona, por lo menos. Ya. Exactamente, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que en el principio de contradicción nos permitía a nosotros realizar una revisión y un examen de las pruebas aportadas por la contraparte, ¿sí? Felicidades, Carelis, muy bien. Y son cosas que ustedes ya deben ir conociendo, ¿sí? Pero ya se van dando cuenta. Miren, hay personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. ¿Qué quiere decir eso? O que no atienden o que no les importa. Entonces, tenemos claros ejemplos de lo que les acabo de manifestar. Elijan bien las carreras. Si no les gusta, no pierdan tiempo. ¿Sí? La negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado. ¿Sí? Entonces, miren, aquí nos habla de hechos, de pruebas, incluso de la contradicción, ¿no? De la aplicación del principio de contradicción, de las evidencias, pruebas, de elementos prestados por la contraparte, de los hechos afirmados por la contraparte, e incluso de la norma invocada de la cual nosotros nos creemos asistidos, ¿sí? Es decir, de la norma legal que es el medio eficiente y eficaz para que para garantizar el ejercicio de nuestros derechos. ¿Sí se dan cuenta? Todo esto forma parte de la estructura de un alegato y esto se debe tomar en consideración de manera muy puntual. De lo anterior, podemos considerar que la estructura de los alegatos debe ser una exposición metódica de los hechos afirmados, pruebas aportadas y el valor que tiene cada una de ellas, las razones legales que aducen en favor del derecho invocado. ¿Sí? Entonces, miren, importante, ¿no? Si se dan cuenta que incluso la estructura de los alegatos tiene un contenido específico que se debe considerar. ¿Sí se dan cuenta? Y esto ustedes lo deben conocer y obviamente de forma posterior lo van a tener que aplicar. Por su parte, José Ovalle Favela señala que unos buenos alegatos deben contener los siguientes puntos. Una relación suscita y precisa de los hechos controvertidos, así como las pruebas aportadas y desahogadas para acreditar los hechos que sustenta la acción. Como yo les manifesté, todo lo que ustedes lleguen a manifestar, todo lo que ustedes a través de sus argumentos lleguen a proponer, ¿sí? Todo lo que digan, van a tener que demostrarlo, porque si no, por más bonito que sea el discurso, ni siquiera va a ser considerado. Sí está claro eso, ¿verdad? Eso debemos tomarlo en consideración y en cuenta. 2. La aplicabilidad del derecho invocado al caso concreto.
Es decir, señalando los supuestos jurídicos y el encuadramiento de estos en los hechos expuestos, ya sea en la demanda o en la contestación. Esto es importantísimo, muchachos. Ustedes van a tener que siempre empatar los hechos o las acciones controvertidas a tratar con la norma correspondiente en este caso. ¿Sí? Si yo a Carelis, porque me dio la gana, por decirlo de esa manera, le despido. Obviamente voy a tener que utilizar el artículo en el cual se invoca y se establece el despido intempestivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para justificar la acción legal que estoy proponiendo. ¿Sí o no? No, no voy a ir a presentar como les cuento. Y es para que se den cuenta. Por eso es importante que ustedes tengan en consideración esto. Yo era un juicio que tuve en la Tacunga. Y era un juicio no era nada complejo, era un juicio de alimentos, era si no estoy mal. Y yo gané ya en primera instancia. La cuestión es que la contraparte presenta la apelación dentro de los términos, de los términos correspondientes. Y yo cuando reviso la apelación presentada por la contraparte, muchachos, créanme que me dio vergüenza ajena. Porque se me hizo hasta tan irrisorio que, hablando de un tema civil, había sustentado su apelación con el Código Orgánico Integral Penal, que son dos materias diferentes, ¿sí? Fue tanta el error de la contraparte que obviamente yo en los alegatos le acabé, en mi intervención le acabé, pero más que lo que yo le acabó el juez. ¿Saben por qué? Porque le dijo, vea abogada, discúlpeme el atrevimiento, pero ¿en dónde estudió? Y créanme que no era como para halagarle. ¿Sí se dan cuenta? Por eso tenemos que actuar con los cinco sentidos, muchachos. No creo que ustedes también quieran pasar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso mismo, cuando les digo pongan de parte, no es de malo. 3. Una conclusión consistente en el que al haber probado los hechos y demostrado la aplicabilidad del derecho se debe condenar o absolver de las prestaciones reclamadas. ¿Qué quiere decir en esto en pocas palabras? ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? ¿Qué es lo que yo quiero que pase? ¿Sí? Si estamos hablando de un proceso penal, obviamente yo voy a solicitar que se sentencie al acusado, ¿verdad? Al procesado, ¿sí? Al imputado. ¿Qué imputado es la persona que está siendo acusada, por si acaso? No es otra cosa, para que lo tengan en cuenta. Ya. Si yo estoy siguiendo un juicio de alimentos, ¿cuál va a ser el propósito? A ver, cuestiones básicas que ya deben ir aprendiendo. A ver, Mateo. ¿sí es Que un- se cumpla con que se cumpla con la obligación que está determinada en la ley. ¿Y cuál es la aplicación? Pues si es un juicio de alimentos, ¿qué estaré buscando? A que se pase la manutención hacia el menor. Ya, ¿no es cierto? Sí, ve, qué chévere. Cuando me entienden, me lleno de satisfacción, muchachos, en serio. Entonces sí se van dando cuenta cómo deben ir estructurándose en este caso estos alegatorios. Y esto es importante, porque ustedes deben ir conociéndolo, perdón, a cabalidad. Y van a ver que de manera posterior va a decir, ah, no, sí ha tenido razón. ¿Sí? Dime, Carelis. Abogado, disculpe, ¿el cuánto por ciento de sueldo es para, o sea, para la manutención? Verán, cuando hablamos de procesos judiciales, en este caso de alimentos, para que se establezca la manutención, el MIES, ¿sí?
el Ministerio de Inclusión Económica Social emite una tablita, ¿sí? De valores en los cuales ahí se establecen ciertos rubros y de igual manera ahí se establecen niveles también en el Consejo de la Judicatura, que dependiendo de los ingresos del alimentante se va a fijar la pensión y dependiendo de las cargas familiares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano el básico, a mí me van a contabilizar dependiendo de las cargas familiares, ¿sí? Porque si tengo solamente un hijo, no voy a pasar lo mismo de si tengo tres. ¿Sí me hago entender? Y dependiendo de esto, se toman estas consideraciones y se fija la pensión alimenticia. Pero aquí viene una pregunta que no me hicieron, pero para que lo sepan, porque nunca está de más. Y esto es algo que se da muchísimo, que me van a decir, ¿y si no tiene trabajo? ¿No es cierto? Pues lamentablemente, si no tiene trabajo, se basan al salario básico unificado establecido para el año vigente en curso. ¿Sí me hago entender? Así que la pensión se va a establecer porque se va a establecer. Algo me quería preguntar, ¿dónde está? Ya te me... Era yo abogado. Yo sí les pasé la tabla. Ya, ahí está esa tabla, muchachos. Entonces, Ya les vuelvo a reenviar entonces. en esa tablita se establecen los valores dependiendo de las cargas familiares, ¿sí? Por esa misma razón, como les digo, si yo gano el básico y tengo tres hijos, no voy a pasar el mismo porcentaje de lo que va a pagar una persona que solamente tiene un hijo, ¿sí? O si yo tengo un sueldo de $2,000, obviamente se va a establecer y se va a realizar el análisis con el porcentaje debidamente establecido en relación a mis ingresos, es decir, a los ingresos del alimentante. Pero aquí viene el punto, lo que les manifestaba, porque es una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué pasa si no trabaja? Como les manifesté, se van a basar al salario básico unificado del año vigente. ¿Sí? Y creo que después, abogado, que cuando no se paga una cierta cantidad se le saca una boleta de captura y de ahí ya después hace, Es de ya es apego, no es de más legal, ¿no? ahí viene a cambiar, cambian los términos incluso en las materias, ¿no? Cuando estamos hablando en este caso del ámbito civil, estamos hablando de un apremio personal manteo, ¿sí? Ya una captura viene a ser en el ámbito penal cuando se ha emitido una boleta de captura por la autoridad competente, ¿sí? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.